Bienvenidos al episodio número 1 de nuestro podcast. Y el día de hoy, bueno, ¿cómo no iniciar este episodio? Porque creo que fue la cereza del pastel cuando dije, ya, tiene que salir el episodio de un podcast después de ser presionada por amigos, estudiantes, conocidos y por esta mujer maravillosa que tengo aquí. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Conectar Ser. Es un espacio para conectarnos y llegar a ese punto, a ese nivel de conexión con nuestro ser. ¿Y qué es nuestro ser? Nuestro ser es eso que vas allá, es nuestra esencia, es lo que nos caracteriza, es lo que dice, es que eso eres tú. Y hoy en este episodio tenemos, y con muchos aplausos, recibimos a Gaby Nesterowski. Gaby ya nos va a contar, Gaby es una gran amiga, ya tenemos varios años conociéndonos, pero Gaby, yo digo que fue la cereza del pastel porque invité a Gaby a una de mis clases y de esa clase la plática, la conversa, la charla, la echadera de cuentos fue tan buena que hasta mis estudiantes dijeron, saquen un podcast porque los cuentos son muy buenos. Bienvenidas, Gaby, a el primer episodio de Reconectar Ser, un espacio para estar. Gaby, te tengo que presentar ahorita tras bastidores. Hablábamos de algo, yo te tengo que decir, bienvenida amorosa, ¿cómo estás? Porque uno de mis saludos característicos es eso y creo que ya, no lo puedo perder, no lo puedo perder. Gaby, ¿cómo estás? Cuéntanos. Feliz y honrada. Yo creo que esas son dos palabras claves en lo que es este podcast. Saber que lo estamos inaugurando y que has decidido que en este caso, bueno, yo sea, digamos, esa primera persona con la que vamos a echar cuento, con la que se va a entrevistar. Eso me parece un honor, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo, ¿sí? Y bueno, como tú muy bien lo decías, tenemos un montón de años de amistad, ¿sí? Y aunque hemos estado en diferentes países, en diferentes momentos de nuestra vida, cada vez que hay un mensaje, estamos ahí las dos para estar, para lo que sea. O sea, podemos tener meses sin hablarnos y eso es algo muy lindo. Y fíjate que parte de esta iniciativa, mira todo lo que se ha venido dando justamente después de un mensaje, vamos a hacer esto, listo, hagámoslo. Y eso yo creo que es parte de la esencia del ser de esta amistad, hablando justamente de eso. Totalmente, justo y voy a iniciar siendo este primer episodio para los que se suman, si usted ahorita se encuentra, no sé, en el auto, en el coche, en su automóvil, se encuentra lavando los platos, trastes, hablo con todas Los las sinónimos. palabras sinónimos de lo que puede tener un latinoamericano a pesar de que hablamos en español, si usted está caminando, si de repente dices, ay, bueno, vamos a chusmear, vamos a chismear, vamos a ver qué está haciendo Imaru aquí, que de repente empezó a poner unos posts, bueno, bienvenido, aquí estamos todos, prepárese su té, su café, su mate, su lo que sea, porque este es un espacio para justamente conectar. Yo conozco a Gaby de mi ciudad, de mi país natal, y de allí fíjate que la vida nos ha llevado por diferentes rumbos, pero el ser es esa alma, nos conecta a través de años. Yo tengo algo de Gaby y por aquí van a hacer varias cositas. Gaby, y más adelante lo vamos a hablar. Gaby tiene un emprendimiento maravilloso y ella para mi matrimonio me regaló unos aretes y yo todavía tengo esos aretes allí. Entonces, son esas cosas que dices, a pesar de que no estoy físicamente, son esas amistades que te conecta el ser. Y este es ese espacio. Este espacio es para que usted, si tú estás en estos momentos escuchando este podcast, es porque hay algo aquí que tu alma requiere escuchar, sea ese momento de luz, ese momento de oscuridad, ese momento de esa transición que tú dices, necesito ese mensaje o ello. Gaby, este episodio lo he querido titular Decidí emigrar y qué habilidades blandas requiero en el trabajo antes, durante y después. Nuestro podcast y nuestro episodio va a hablar un poquito de lo que es emigrar, de lo que es buscar trabajo cuando emigramos, no es lo mismo cuando estamos en nuestra ciudad o país de origen, qué pasa cuando consigues ese trabajo, ¿qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa si me despiden? O escucha, me pasó a mí por primera vez.
Me despidieron por una reestructuración 2 veces en un mismo año y casi quería morirme, pero ya hablaremos de eso. Y cuáles son esas diferencias de esas habilidades, porque cuando emigramos sí requerimos habilidades técnicas, habilidades académicas, esa formación, pero las habilidades blandas son como el que hace el diferenciador. Entonces vamos a hablar de eso. Primero, Gaby, cuéntanos quién eres, cuál es tu Ah, historia académica importante. y qué te apasiona profesionalmente. Bueno, mira, yo soy Gabriela Nesterovsky, ¿sí? Em, Ascendencia rusa, por eso por ahí el apellido extraño, pero soy de Venezuela, ¿sí? Orgullosamente barquisimetana o guara, como nos dicen justamente o como nos llamamos en Venezuela, los que son oriundos de Barquisimeto y del estado Lara. Hice 2 carreras, ¿sí? En paralelo en la universidad. Estuve estudiando licenciatura en gestión ambiental y también ingeniería informática, sí, en 2 universidades dentro de Barquisimeto. Bueno, fue un tema bien interesante porque yo empecé la ingeniería, después es como que no me veía 100% estar detrás de una computadora siempre, siempre, no sabía exactamente cuando salí de bachillerato qué quería estudiar. Fui a psicólogos vocacionales, ¿no? Para que me ayudara de repente a entenderme un poquito porque también salí muy jovencita, de 16 años, entonces es una etapa complicada de repente para tomar esas decisiones de vida, como uno lo ve de repente en ese momento, ¿no? Sin saber que la cosa es un poco más flexible y que si bien es importante, las cosas se van dando y uno lo importante que es saber escucharse, ¿ok? Saberse escuchar a uno mismo y tomar con decisión, con fuerza, bueno, las decisiones que tú consideras que van más de la mano con lo que tú quieres o lo que sientes en ese momento hacia ti mismo. Y bueno, empecé mi ingeniería y bueno, empecé súper, súper atareada porque yo era una chica de muy buenas notas, siempre, y llego a la universidad el primer semestre me quedaron 2 materias por más que estudiaba. Mira, eso fue. Entonces, claro, eso empieza a pegarte porque son situaciones. Todas las situaciones nos dan un punto para crecer, para cuestionarte, para ser crítico en el buen sentido, evidentemente. Y bueno, por ahí empezó el hecho de, wow, me daban más ganas de seguir intentando. Ahí empiezo a darme cuenta que de repente la educación como de repente venía siendo a nivel de secundaria, de bachillerato, de repente no se acoplaba tan bien a las formas como en la universidad lo daban, entonces vives ese choque de, mira, pero si me iba muy bien de esta manera, sí, pero aquí es una forma, unas metodologías diferentes. Entonces empiezas a darte cuenta de toda esta serie de cosas que evidentemente traen sus consecuencias, pero todo está en el poder de adaptación que tú puedas tener, ¿no? De la flexibilidad de ti mismo para poder adaptarte a y entender lo más rápido posible, porque tú tienes tiempos, evidentemente, en los semestres para ver cómo evoluciona. Bueno, lo cierto es que pasado y transcurrido ya casi la mitad de la carrera, dije, no, me empiezo a dar cuenta de esa conexión ambiental, ¿sí? Que cada vez era más y más profunda. De hecho, estaba haciendo un curso de guardaparques en el Parque de la Arida, ¿ok? Tú hiciste, aquí voy a hacer No una lo pausa, terminé, Gaby. así, eso creo que Aquí no, voy no a lo hacer sabías. una pausa porque parte de estas pláticas es también recordar, fíjate, las afinidades. Yo hice el curso de guardaparques del zoológico. Bueno, entré como centinela, luego fui guardaparque un tiempo, pero de verdad me asombra. Y hay un chiste interno, como que entre la gente de mi ciudad, que decía es que todo el mundo fue guardaparque. O sea, así como, ¿sabes? Que la gente llegaba y se metía en un grupo scout, y entonces eran los scouts. eh, eh, y Tal me cual. río porque mi esposo fue del grupo de los scouts, ¿sabes? Y yo fui del grupo de los guardaparques. No lo sabía, Gaby. Fíjate Yo sé que que es no. importante. Yo sí sé que tú sí eres guardaparque, yo sí lo Sí, sabía, pero pero yo sabía que ese detallito como que no te lo había contado nunca. no, mira, La premicia. teníamos que hacer ese podcast. Y ahí hay un punto muy interesante que tocaste, y es el de la sobreexigencia. Creo que nosotros como nos exigen en primaria y en secundaria, y
y según cómo se llaman los países en donde se encuentren en ese periodo antes de entrar a estudiar una carrera universitaria, al tema de la perfección, al tema de que tenemos que ser perfectas o perfectos, no nada más está para el género femenino, sino masculino, de hacerlo perfecto, o sea que un puntaje es el que te define. Si en Sí, Venezuela se evalúa del uno cuando nosotros estudiábamos, no sé, actualmente del 1 al 20, entonces tú tenías que sacar correcto. entre los rangos 17, era como en la raya, y tenías que estar entre el rango 18, 19 y 20 para ser una persona de excelencia. Entonces eso te desconectaba porque estás en la adolescencia, no tienes esa madurez, te desconecta a ello. Gaby, pasaste por el área ambiental. ¿Qué no querías estudiar, Gaby? O sea, que antes de que pasemos a lo que querías estudiar, ¿qué Sí, no que querías que no. decías que no, no, Mira, no, que poco todo se lo que era habla? la parte de contaduría, ya, de hecho, eso fue el único resultado que salió en esa prueba ocasional que hice. Me dicen, mira, puedes estudiar hasta teología, me acuerdo, hasta teología, te veo. Sin embargo, no te veo en la parte de contaduría. Es lo único. Y yo creo que era lo único que yo tenía claro cuando yo entré y yo dije, quedé la misma, exactamente, ¿no? Entonces, yo sí, de verdad que esa parte no, yo sabía que no, o sea, no me latía, no, nada, nada que ver. Pero igualito tenía todas las oportunidades abiertas y yo dije, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, informática, la carrera del futuro, como la típica, ¿no? Y bueno, decidimos por ahí. Yo sabía que esa opción que yo pusiera de número uno, era muy probablemente que me saliera la opción en una universidad de estudiar. Y así fue. Entonces, bueno, así empecé. Pero empecé por eso, bueno, es la carrera del futuro. eh, de repente también había una desconexión de mi parte de, yo estoy estudiando, pero no tenía una previsión en mi etapa de secundaria, bachillerato, de hacia qué, o sea, estaba muy inmadura en ese aspecto y no tenía una precisión, sino que salí y dije, ¿y ahora qué? Bueno, por aquí, bueno, vamos por ahí. Pero el punto es que, cómo vas madurando y vas viviendo situaciones donde vas conociéndote, ¿no? Empiezas a ver de que, y no precisamente porque, te quedaron materias, no, no tiene nada que ver, sinceramente, eso fue como una parte más de todo lo que se vivió, ¿no? Y ahí es donde yo digo, mira, justamente estaba haciendo ese curso de guardaparques y me encantó, me fascinó, ojo, nunca lo terminé, y lo empecé varias veces y nunca lo terminé, y dije: "No, quiero algo del área ambiental". Yo sabía que, yo creo que como padres cualquiera siempre siente cierto nervio de: "Ay, está estudiando en la universidad cierta carrera y de repente quiere cambiar, ¿y qué va a pasar? ¿Será que la va a terminar?". Esos miedos, yo creo que en cierta forma lógicos para los padres, ¿okey? Y en mi caso se vivió también de esa manera. Entonces, a la final decido inscribirme, de forma secreta, literalmente, y recién embarazada, eso fue otra sorpresa, para hacer la otra carrera en paralelo, ¿sí? Que es la licenciatura en gestión ambiental. Y empiezo a estudiar, tuve un reposo y aún así yo mandaba mis tareas, por lo menos todo lo que fue el primer semestre, que era un semestre, digamos, como de nivelación, lo pude sacar desde la cama, acostada, con un bombillo, porque nadie sabía. Fue una experiencia loquísima, ¿verdad? Ahorita hago retrospectiva y digo qué loca, ¿no? Pero a lo que voy, y yo creo que parte de todo esto es ir como focalizando qué son las cosas positivas o las oportunidades, porque en todo siempre va a haber oportunidades, todo. Así sea una situación de repente no tan buena, siempre hay algo que si lo buscas vas a conseguir, qué punto de formación o de, o de aprendizaje te deja, ¿no? Y el punto es, cuando te enfocas, el poder del enfoque. Cuando te enfocas y cuando quieres, las cosas se van dando, las cosas se van dando. Yo creo que si hoy me piden un consejo para todos los chicos que están en la parte de secundaria, bachillerato, es, crean en ustedes que las cosas se van dando mientras vayas siendo fiel a ti mismo, a lo que quieres hacer en ese momento, ¿ok? Y bueno, de esa manera empecé súper extraño esa otra carrera. Empecé a hacerlas en paralelo, día, noche, y lo cierto es que termino graduándome de ambas carreras, que son carreras largas, ambas de 5 años. La ingeniería, evidentemente, tardé 8, tardé más tiempo, pero a la final todos los tiempos confluyeron para que en el mismo mes, que fue en el 2014, en una carrera me gradué en junio y la otra en julio, las dos. Y ahí vivo ¡Wow! y ahí vivo otro proceso importante, Ima, porque cuando estás tan full
Y de repente esto puede pasar en otros ámbitos de trabajo, cuando estás como enfocado, muy enfocado en varias cosas y de repente ya no tienes esas cosas. En este caso fue positivo, no las tenía porque las terminé. Era algo que era finito y bueno, ya me gradué. Y el momento de decir, ya no tengo lo que por años venía teniendo, esa costumbre, esa dinámica, también representó un punto de inflexión importante y me hizo reflexionar porque yo estaba como deprimida. O sea, yo decía, Gabriela, te acabas de graduar de 2 carreras al mismo tiempo, es un éxito lo que tú querías. Y me sentía, yo lo que hacía era dormir y era como que no me podía parar y empecé a internalizar qué es lo que me pasa y justamente fue eso, el cambio, ese cambio duro, abrupto, porque terminó. Y casualmente las dos terminaron al mismo tiempo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces empieza ya la época laboral. Ya yo estaba asistiendo a ciertas entrevistas en la capital, en Caracas, a medida que estábamos cerrando todo lo que eran los procesos de graduación. Y afortunadamente, bueno, cuando yo me graduó, ya yo sabía, ya yo tenía hasta la fecha de inicio, que era dentro de un mes, no pasaba mucho, pero ese mes fue una cosa, Ima, importante, o sea, y me di cuenta de que de repente hay muchas personas que pueden estar viviendo diferentes situaciones, en mi punto fue justamente el estudio, pero de repente hay otras personas que están en algún otro proceso y de repente ese proceso culmina por una X causa y hay ese proceso como de duelo, porque es como un duelo, ¿sí ves? Y qué bueno que hablas Inconsciente. de ello. Y qué bueno que hablas. Y ahí te voy a hacer una pausa porque fíjate que estábamos hablando de la historia académica. Don Gavin Sketerovsky, de tal edad, en tal década de su vida, tiene 2 carreras y de repente viene ese cambio de irse a Caracas. Aquí voy a entrar en un punto muy interesante que es el punto del tema de este episodio y es el emigrar. Emigrar creo que es el cambio. Gaby, al igual que yo, somos de una ciudad en el centro occidente de Venezuela. Si usted no es de Venezuela, agarre a San Google y busque ahí Barquisimeto, se llama así, con B larga. Y Barquisimeto está a unas 4 o 5 horas de la capital. Entonces, eso fue como, y aquí vamos a entrar en el tema de la migración, antes de que nos eches el cuento de cómo fue esa primera migración interna en el país para Gaby. Emigrar. ¿Qué significa cuando te dicen la palabra emigrar? Lo Mira primero que se te que viene a la mente. evidentemente cambios, ¿sí? Evidentemente, pero yo he tenido una particularidad de que no siento que de alguna forma los he enfrentado con mucha fuerza, ¿sí? Y eso es importante porque siento que también es muy particular y también el por qué se emigra y bajo las condiciones de la cual eso es importante. Por ejemplo, la primera vez que emigré, que fue en el interior, o sea, de Barquisimeto hacia Caracas, hacia la capital, en ese momento, esa migración que se dio, estaba enfocada, encausada, planificada, era algo que estaba como parte del plan, una rutina normal, entonces es importante porque van a haber otras que de repente no estuvo así. Entonces, en este punto, esta fue bastante planificada, yo estaba en ese momento enérgica porque dije, es un gran cambio, voy a empezar a vivir sola, que será otro cambio, yo vivía hasta que me gradué con mis padres, voy a vivir sola, ya yo tenía a mi hijo de 5 años, voy a ir sola con mi hijo de 5 años, en ese momento tenía a mi pareja también, toda una experiencia, así que además te vas a la capital y yo soy súper dinámica, entonces de repente Barquisimeto la onda era un poco más lenta, me encantaba Caracas, siempre me gustan mucho lo que son las capitales justamente por eso. Así que ese primer foco de migración fue de cambio, pero un cambio planificado, con mucha emoción, muchas ganas, Decidiste irte a Caracas, o sea, fue una total, migración. Es muy importante hablar porque cuando migramos hay migraciones de diferentes tipos. Hay una migración decidida, hay una migración planificada, hay migraciones forzadas o muy violentas. Cuando hablamos de violencia puede ser desde una guerra, pero también puede ser desde una violencia emocional. Por ejemplo, esos padres, o sea, migrar de un espacio a otro y estoy pequeño y empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿Y si yo estoy en esta escuela? O hay migraciones que afectan
que no son decididas, que pueden ser por una fuerza mayor, sea por salud, sea por una situación económica, social, política. Entonces hay diferentes tipos de migraciones para los Totalmente. que no. Y estas migraciones no es necesariamente ¿qué es migrar? Migrar es de tu cambiar de tu lugar de origen a otro lugar de origen, en donde puedes que no tengas tus afectos, puedes que migres solo, puedes que migres con familiares, puedes que migres con amigos. En este caso, esa primera migración y migraciones internas, porque también Total, son duelos, es un cambio. Yo también total. tuve esa migración, cambié, en este caso me tocó, bueno, tuve varias migraciones, pero la migración interna la tuve después de haber migrado fuera del país, pero ¿qué cambió en esa fue decidida, esa fue cambiada, planificada, en esa sabías si pasaba algo, tenías 5 horas para volver a tu ciudad? Pero Gaby, la conozco y hablando de migraciones, ¿cuántas veces has emigrado, Gaby? Y cuéntanos, ya nos contaste esta primera interna en Venezuela. ¿Viviste en algún otro estado de Venezuela o solo en Caracas? Fuiste a Solo Caracas. Barquisimeto, solo Caracas. Luego de Caracas, cuéntenos cuántas migraciones has tenido Bueno. y por qué en cada una has decidido migrar. Bien, bien. Bueno, después de esa duré 5 años en Caracas trabajando, ¿sí? Y posterior a ello empieza a afectarnos todo lo que es la situación, o sea, afectarnos de una mayor manera, ¿no? Todo lo que es la situación económica y política que se estaba viviendo en el país para esas fechas. Y de hecho, mi familia dice, nos vamos a ir. Fue de parte de ellos que estaban en Barquisimeto, se fueron de forma lo más planificada posible, ¿sí? Lo que era dejar todo, dejar ya tu casa, tu carro, tu trabajo, todo tu lugar de donde has desarrollado tu vida, que es algo que como propio para hacer casi que un podcast específico de todo lo que se vive, ¿no? Y que a veces muchas personas no lo ven porque son tantas cosas. Lo cierto es que ellos se van y ya dijeron, bueno, aquí yo voy a estar, Gaby, ya hay un punto, si decides, porque en ese momento yo no quería irme del país, vamos a estar acá, ¿ok? Estaban, en este caso en Ecuador, era cerca, bien, de hecho hice unas vacaciones por tierra, ahí viví todo lo que es esa experiencia de irte por tierra atravesando países, en este caso no fueron tantos países atravesados, pero fueron como unos 4 o 5 días de viaje en autobús, pasando por países, lo hice con mi hijo, fue toda una experiencia también. Y lo cierto es que llegamos a Ecuador de visita, y cuando ves el cambio, ¿no? Ahí es donde me hizo por lo menos reflexionar mucho, ¿no? De qué se preveía, qué podía yo ofrecerle de repente a mi hijo, ¿ok? Cómo veía darle las oportunidades. Realmente todo se centra mucho también en el poder, qué tantas oportunidades tú puedes tener u ofrecer, ¿no? Y cuando lo que me hizo a mí, digamos, ese clic fue la cantidad de esfuerzo que yo estaba teniendo en ese momento de mi vida por cosas que deberían ser básicas, ¿sí? Por cosas que deberían ser básicas, como por ejemplo tener agua, como por ejemplo que tengas luz. O sea, algo cuando ya se reduce y tu nivel de esfuerzo y de desgaste es por cosas que no es cómo mejorar, sino que lo mínimo esté y que cómo resolver tener lo mínimo. Eso me hizo. Dije, estoy en un momento de mi vida para ese entonces, donde ya tengo un niño pequeño, donde cómo se proyecta, cómo se ve, y ahí fue donde tomé la decisión. Sin embargo, es una decisión basado no porque quiero hacerlo, sino porque tengo que hacerlo, ¿ves? Y eso también ahí cambia también el enfoque y los sentimientos de uno. Te vas de vacaciones, justo, ves todo ese cambio, ves otra perspectiva, ves otra situación. ¿Cuánto tiempo pasa? Porque primero emigras Barquisimeto, Caracas, luego Caracas, decides ya emigrar a Ecuador después de irte y aquí vamos a De, entrar justo, ajá, y aquí vamos a entrar en el punto. Gaby, Caracas, trabajo, más allá de que pasaban ciertas situaciones sociales y políticas que no vamos a profundizar en este episodio, pero que todos sabemos ujú, en nuestro país de origen, en Venezuela, voy a entrar en el tema. Emigras. Emigrar la primera con trabajo o emigrar sin trabajo. ¿Qué pasó allí, Gaby? ¿Cómo terminas decidiéndote? ¿Cómo sabes qué empieza? Y es aquí donde
queremos ese lado humano porque mucha gente se va a conectar. Quiero irme, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Todo muy claro. bonito, está toda mi familia, pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Sí. Aquí hay algo importante que no he comentado, porque si bien empezamos hablando de que estábamos estudiando una ingeniería, después hago otra carrera en paralelo, cuando hago esa carrera en paralelo, todo lo que me quedaba por delante en la ingeniería, que digamos eran las partes más duras y más crudas, propias de la especialización de la informática, las pasé sin ningún tipo de inconveniente, sin problema, o sea, todo se niveló y todo. ¿Por qué? Porque yo siento que enfoqué las energías específicas, ya yo estaba también haciendo algo que me apasionaba para ese momento muchísimo y todo se alineó, es como que todos los planetas se alinearon y por más que alguien desde afuera veía, pero estás loca, tienes un niño chiquito, tienes dos carreras, estudias de día, estudias de noche, haces, deshaces, ¿cómo haces? Para mí fue mi camino perfecto. Para mí fue un camino perfecto que pude culminar exitosamente y que sentí que todos los planetas se alinearon en ese punto. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante también destacar que cuando me voy a Caracas, yo empiezo a ejercer informática. Yo tuve ciertos trabajos en el área ambiental en Barquisimeto, ¿sí? Pero yo voy a Caracas por dos focos. Foco número uno era por evidentemente los temas, la informática te da esa ventaja de flexibilidad a nivel del trabajo, ¿sí? Puedes trabajar remoto, puedes trabajar desde un lugar físico. Evidentemente la paga es buena, no se puede negar, es así. Y el punto también estaba en que en la especialización que yo quería iniciar de geomática, ¿ok? Que es esa conjunción, porque cuando yo tomo esa decisión, yo digo, ¿de qué me sirve yo terminar una ingeniería si voy a estar ejerciendo una carrera ambiental? O sea, vamos a hacer cónsonos. ¿Y cómo hice yo? Ya había tomado la decisión de en qué especializarme, aun cuando yo no me había graduado. Y yo dije, voy a hacer confluir ambas carreras, ¿ok? Y esa especialización solamente la daban en Caracas. Entonces, eso también es parte también de por qué Caracas. Bien, lo cierto es que ahí ya empiezo con, digamos, los planes nunca a veces pasan como uno quiere, afortunadamente, y a veces, lamentablemente, dependiendo de cómo se vea, y da un giro mi vida y resulta que me quedo sola con mi hijo, ¿sí? Entonces ya es un reto mayor porque estoy sola en una ciudad que no conocía, ¿sí? Porque eso pasó apenas empezando, apenas me mudé, y es qué decisión tomo, ¿me quedo? ¿Me devuelvo? ¿Qué voy a hacer? Evidentemente, para mí devolverme no era opción. Yo dije, tengo que buscar la forma de que esto se dé, sea factible, tanto para mi hijo como para mí. Estoy haciendo todo un recuento de algo para poder llegar al cómo Adelante. emigré. Lo cierto es que terminó con mi hijo perfecto, nos desarrollamos en esos 5 años juntos, solitos, pudimos, y eso también te da a ti una fortaleza de, sí sí se puede cuando tú quieres y las cosas van apareciendo y vas trabajando, porque cuando tú quieres algo, es como que tu cabeza está haciendo el cubo de Rubik, buscando cuál es la manera para que eso se dé. Es así. Lo cierto es que se dio y, como te digo, hice ese paseo ya a Ecuador que me hizo ver otras realidades, otras cosas que dijo, no lo puedo creer, positivas, evidentemente. Y yo, cuando me devuelvo, porque fue unas vacaciones de diciembre, ¿sí? Y en enero yo me devuelvo y empiezan temas con pagos en la empresa donde yo estaba, ¿sí? Y yo dije, no, ya, esto es lo que es la gota que derrama el vaso en el cual de repente yo, como estaba trabajando, de repente mi nivel de ingreso en ese momento me permitía todavía sondear, digamos, todas las vicisitudes que teníamos en Venezuela para ese momento, pero ya esto no me va a permitir hacerlo. Entonces era o me pongo a buscar otro trabajo en Venezuela o aprovecho esa coyuntura que estaba viviendo para tomar otra decisión. Justamente acababa yo de regresar de Ecuador y dije, vamos a darlo, vamos a intentarlo. Yo no quería en ese momento hacerlo, o sea, realmente mi intención no era irme, pero ya hasta mi familia estaba por fuera, entonces ahí vamos un poco a lo forzado, ¿sí? Entonces Lo no forzado. pasaron 6 meses, Iba, desde que yo llegué ¿Te de Ecuador fuiste? hasta que me fui, Y te voy a ya a preguntar, nivel de Gaby, migrado. y Ujú. que es un tabú, es un mito. Estás en Venezuela, ¿buscaste trabajo para Ecuador desde Venezuela o tus familiares te ayudaron o tenías contactos? Ajá. ¿Cómo fue el proceso? Porque mucha gente piensa y dice, es que para migrar hay que tener mucho dinero o para migrar hay que tener contactos. También estoy sacando acá todos estos mitos y todas estas circunstancias. ¿Cómo fue eso? Voy a Ecuador,
veo que ya los ingresos no podían cubrir mis necesidades, ya había otra realidad, ya tu familia, o sea, tenías como entre migración forzada, entre emocional, en que ya la vida te estaba llevando a ese cambio, vete, vete, vete. Total, ¿Cómo fue esa total. búsqueda de trabajo? Eh, ¿Y qué herramientas utilizaste o dijiste, no, yo tengo que primero buscar un trabajo, te fuiste sin trabajo porque ya estaba tu familia, o dijiste, no, me voy con un trabajo seguro? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, te cuento, yo cuando emigro, yo en específico, mi mamá me puso a disposición, me dijo, hija, vente, o sea, yo sé la situación, me dice, ¿qué tanto tiempo más puedes quedarte allá esperando buscar, conseguir algo desde allá para acá? Yo tengo la oportunidad de repente alojarlos, a mi hijo y a mí, y que desde acá puedas empezar a buscar. Me dio esa oportunidad, esa es una oportunidad que no todas las personas tienen, ¿sí? Y yo la tuve afortunadamente y eso fue un punto importante porque no es lo mismo tú llegar al país como de repente llegó mi mamá, porque ahí yo creo que mi mamá sí vivió esa otra parte, yo la tuve más fácil, mi mamá sí vivió la parte más complicada porque ella se fue sola por tierra. Todo, llevándose todo y ya había mandado previamente con ciertos amigos sus papeles de, ella es médico, había mandado sus papeles para hacer la convalidación de todo lo que son los títulos universitarios de medicina y bueno, ella esperando que terminara de salir, ya estaba casi, ya había salido uno, ella tiene varias especializaciones, estaba esperando la parte de especialista y bueno, arrancó, ella sí se fue y dijo, le dimos todos nuestros ahorros, literalmente fue así, todos nuestros ahorros de la familia, los míos, los de ella, todos se los dimos porque era la primera que salía. Y ella se fue y ella es sumamente ahorrativa, sumamente planificada. Y ella decía, con $10 yo tengo que vivir una semana y hizo maravillas con esos $10 en una semana para comprar comida, para preparar, porque de paso no come mal, ella no le gusta comer maluco, ni a mí tampoco. Entonces, pero cocina muy bien, o sea, lo que voy es que ella le Sí. gusta comer rico porque lo hace, porque lo cocina ella y así somos, ¿no? Lo cierto es que con todas las maravillas que se podían hacer con la disposición de los $10, que es lo que ella decía, yo tengo $10 para una semana, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo preparar? ¿Qué puedo cocinar? ¿Qué puedo comprar? Bueno, lo cierto Wow, es que ella Gaby. sí, ella sí vivió esa parte. Yo sí tuve la oportunidad de, ella ya me Gaby. aloja, claro. Yo aquí voy a hacer una pausa porque también quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Voy a hacer una pausa. Yo viví la parte de irme sin nada, desde cero. O sea, he tenido dos migraciones. Justo voy a hacer esta pausa porque está interesante este punto del que poco se habla, de que ya han pasado los años y decimos, wow, pero cuando estás ahí, cuando estás diríamos en Venezuela, en el merequetengue de la situación. Yo emigré dos veces, salí de mi ciudad natal, Argentina. Mi primera migración fue becada. Estaba becada por una institución del Estado venezolano para hacer una maestría. En esa recibí una beca, entonces fue una migración donde tenía un cierto ingreso y estabas enfocada a estudiar y listo. Pero mi segunda migración, que fue a México, fue forzada. Voy a hacer un resumen porque quiero llegar con el tema de la búsqueda laboral. Fue forzada por un tema de salud que ya no podía atender en mi país natal, o sea, en Venezuela. Me vengo a México con ayuda de los familiares de mi esposo. Venimos, pero cuando llegamos aquí nos dimos cuenta, sí, me puedes dar alojamiento, me puedes dar comida, pero yo tengo que hacer algo. ¿Sabes qué hicimos nosotros primero? Ya sabíamos que nos íbamos a quedar a México, pero entramos de turista. Y lo que hicimos fue agarrar una caja de ir a DHL en ese momento, era la empresa, meter todos nuestros títulos. O sea, imagínate todos los títulos de mi Ay, esposo, todos los títulos originales, o sea, si pasaba algo, ahí estaba toda tu vida académica. La enviamos primero a México y luego nosotros llegamos acá a México como turistas, con una maletita y que nos preguntaron a qué vienen y que tú digas, no, yo vengo a turista. Bueno, de esos turistas ya llevamos 6 años y casi, casi solo a la espera que nos entreguen la naturalización como mexicanos. Pero más allá de esa historia, que en algún momento contaré, ninguno traía trabajo. Nuestro primer trabajo fue vender arepas fuera de una barbacoa. La barbacoa es una comida muy tradicional de México, es como decir una arepera, una venta de comida tradicional, y hacer monedas. Y en ese momento a mi esposo le toca, porque, porque son diferentes realidades y sobre todo que estamos hablando del trabajo, a él le toca
ser parquero, de esa gente que venga, señor, siendo licenciado en contaduría pública en una de las Sí. universidades más prestigiosas del país, de su país natal. Y a mí me toca estar sentada vendiendo arepas y recuerdo que ahí sucedieron un montón de cosas maravillosas, pero es eso, hay algunos que pueden llegar con esa ayuda, hay otros, a eso esta es la reflexión que quiero hacer, que pueden llegar, que tienes que empezar desde cero, tener la humildad. Yo siempre digo, yo voy a imprimir esa foto y el día que alguien me diga, no puedes iniciar desde cero, yo decirle, tienes que tener la humildad. Licenciada con especializaciones, una investigadora súper reconocida en mi país, vendiendo arepas con tu bandera, que aquí la tengo, con mi bandera venezolana, para juntar dinero e ir haciendo los trámites porque no quieres incomodar a la gente que te recibe. De allí han pasado una historia muy larga, desde ser maestra, pasar a corporativo, estar como facilitadora en programas de mujeres, ya tener tus equipos. Hubo un momento, Gaby, y aquí por eso te digo que hago esa pausa, de que hasta menos no teníamos ni lacto, nada, nada. Y una señora que nos rentaba donde vivíamos en una zona muy popular a las afueras de la Ciudad de México, nos prestó su lacto remendada y ahí yo llegué y empecé a preparar currículos y enviar currículos hasta que me llamaron a uno para poder surgir. O sea, el tema de migrar, de buscar trabajo y las herramientas creo que, y aquí, y haciendo eso, y retomando tu historia, eh, ¿recuerdas algo en particular ya cuando llegas a Ecuador, que estás con tu familia, que tú tuviste que hacer qué herramienta para buscar trabajo? O sea, ¿viste esa Sí, diferencia entre buscar trabajo en Venezuela o en tu ciudad a estar en un país que solo habías ido? En mi caso, yo nunca había venido a México, pero era mi segunda migración, la primera justo de mi esposo. Pero cuando llegaste, sabes que está la fascinación de la familia, estamos juntos, tengo comida, agua, luz, todo, todo, pero llega la realidad, que es tener el bueno, dinero. claro. Yo ahí me voy, yo renuncio y con esa renuncia yo me voy con mi hijo, llego a Ecuador. Aquí hay un punto importante, ¿sí? Y fíjate que son esas diferentes ramas de opciones que hay cuando uno emigra, ¿no? Em, yo llego y yo tenía previsto, de paso de cambiar de país, cambiar de rubro. O sea, yo dije no. O sea, no, no, de paso, ¿no? No es ¿A que dónde no te querías consigamos, no. ir, Gaby? Me llama la atención. Siempre, siempre, sabes que tú dices, yo quiero cambiar de rubro y yo quiero ser, y tú eras algo y termina. Aquí quiero, Sí, yo, antes de que avance, ¿qué querías? O sea, tú decías, en Ecuador ya no voy a ser la ingeniera, no voy a ser, ¿qué querías ser? no, pero de rubro fíjate, por lo menos Dentro de, ok. dentro de la ingeniería, yo dije, yo venía especializándome, estuve como desarrolladora para la parte base de datos, después llegué a ser DBA, que es la parte de administración de bases de datos, y tuve una muy buena experiencia, muy linda, crecí mucho profesionalmente, mucho, fueron mis primeros trabajos, mucho, la responsabilidad, pero yo siempre tenía también en previsto de que me gustaba todo lo que era la parte de dirección de proyectos, siempre, siempre. Eso fue, yo creo que algo medio innato también, sí, digamos ciertas habilidades para que evidentemente se refuerzan a medida que vas estudiando, vas sacando. Yo siempre he sido de estar muy actualizada, muy estudiosa para mejorar. Yo soy muy meticulosa con mi trabajo hacia mí misma, cómo me veo yo hacia mí misma, ¿no? Entonces, yo dije, en algún momento se me va a dar la oportunidad. Yo cuando llego allá dije, no quiero seguir por el área de base de datos, de verdad que no, no quiero. Em, quiero ver, y de hecho lo que dije fue, voy a empezar a estudiar y recién ahí empiezo, yo sí me llevé tenía mi laptop afortunadamente y dije, bueno, voy a buscar qué puede ser, porque de paso ni siquiera era que tenía algo previsto, porque para la parte de administración de proyectos, la idea es que puedas de repente iniciarlo quizá, si no tienes proyectos o empresas donde tú estás desarrollando algún proyecto, estar ya dentro de una que lleve ya proyectos y tú poder reincorporarte, ¿no? Sin embargo, como yo estaba buscando formas freelance, porque dije, bueno, estoy desde acá, algo importante es que de repente desde el punto de vista de la informática, ya yo sabía que no tenía que restringirme al lugar donde yo me fuera. Yo llegué y ya yo sabía eso. Yo dije, no es que tengo que buscar trabajo en Ecuador, no.
puedo buscar trabajo donde sea, entonces vamos a buscar trabajo donde sea. Plataforma, LinkedIn es una plataforma que de hecho fue la que más usé para hacer búsquedas de trabajo y empecé a autocapacitarme en todo lo que era la parte de marketing digital. Dije, marketing, esto tiene previsión para futuro, pero parejo, así que vamos a hacer ese cambio. Me gusta, ¿sí? Porque el hecho de que tú tengas un producto y lo puedas posicionar y vender, te va a dar un foco muy grande. Entonces creo que empecé a estudiar eso. Mientras metía currículo por todos lados, evidentemente dije, bueno, ahora no soy líder de un área de base de datos, sino que ahora soy junior en la parte de marketing porque estoy aprendiendo. Y ajusté mi currículo y empecé a mandar currículos, no precisamente para Ecuador, porque en Ecuador tienes que hacer reválida. Hay países donde te piden, dependiendo de la especialidad que tú tengas, hacer reválida de títulos, como hay otras que de repente no es necesario para tú empezar a poder trabajar, ¿ves? Fíjate qué interesante que ya la visión del ingeniero en informática o el que está en el área digital era no limitarse ni a una ciudad ni a un país, sino yo puedo trabajar siempre y cuando tenga una conexión. Hoy Exacto. estamos hablando, Gaby, ¿en qué año estamos hablando de que tenías ese pensamiento? Hoy estamos en 2024, luego 2019. o sea, 2019. 2019, casi que un año Antes de la antes de pandemia. la pandemia. O sea, la Medio pandemia año, porque llegué a Quito en julio del 2019 y la pandemia empieza 6 meses, casi 6, 7 meses después. 7 meses después. Y fíjate qué interesante porque yo también, nosotros también, y hablo de nosotros porque fue mi esposo y yo, emigramos 2018 y entonces justo todavía estaba esa estructura del trabajo presencial. Yo igual en Venezuela trabajaba en el área ambiental desde proyectos, entonces yo trabajaba desde mi casa y hacía entregables, creo que ya se venía esa estructuración y esa importancia, esa habilidad de decir, mira, tengo que tener mi equipo, podemos estar en tal país, en este país, y podemos seguir haciendo. Hoy es algo normal, hoy es algo normal. Este Sí, episodio lo estamos grabando desde la Ciudad de México, mi persona, y Gaby se encuentra desde Argentina. O sea, algo que creo que en algunos años atrás era para ciertos privilegios. O sea, es como que si estás en una empresa, si eres como un CEO, un VP, o sea, ciertos puestos o ciertos elementos que no es el común de hacerlo. correcto. Gaby, hay algo muy interesante. Tú dices, quiero buscar más allá. Em, cuando empiezas a buscar y en esa experiencia de tu búsqueda de trabajo, ¿hay algo, hay una herramienta, o sea, en ese 2019 que tú digas, hoy quien me pregunte, que quiera buscar trabajo, estando, o sea, buscar trabajo, ¿cuál es cómo te diga, la herramienta, la habilidad blanda, ese elemento que tú digas, tiene que ser esencial, más allá de un currículo? Siempre hablamos del currículo, Claro, ¿sabes? El claro. currículo es tu Eso carta de presentación, es por la supuesto. base. Pero que tú Sí, digas esto, o sea, ¿cuáles son esos mira. elementos? Mira, número uno, cuando ya estás viviendo todos estos procesos de migración, tienes que tener mucha resiliencia. Yo creo que ahí es base. Es base porque vas a chocar, te vas a desmotivar. Está el proceso recién a flor de piel de que ya no estás de repente en un entorno conocido, tu familia. Eso a cada persona le afecta diferente, ¿sí? Y a todas les debe afectar, a algunos en mayor medida, a otros en menor, y normalmente creo que afecta más siempre hacia lo más que hacia lo menos, a la mayoría. Entonces tienes que tener resiliencia, ¿sí? Esa habilidad de sobreponerte y poder también ver y tener la confianza de que también van a venir cosas mejores. Algo que yo siempre tuve y me llamó la atención porque me lo preguntaban y es algo como que yo jamás tuve una duda de eso, jamás, 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 te lo puedo decir. Es como que no te da miedo irte y te vas a ir con un niño y por más que yo iba inicialmente para las casas de mi padre, mientras pedía visa para Chile, en este caso, mi destino realmente era Chile. Pero para entrar a Chile ya justo acababa de salir una normativa de que necesitabas visa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el proceso de visa, en vez de hacerlo desde Venezuela, lo hago desde Ecuador, estoy en Ecuador, voy preparando currículum, o sea, ya tenía más o menos un plan, ¿no? Asociado a eso. Em, pero los planes no se dieron de esa manera tampoco. Así que el hecho de poder adaptarte y siempre buscar, siempre confiar en ti.
¿sí? Lo que es la confianza. Siempre me preguntaban, ¿no te da miedo? Yo le digo, no, es que yo sé que bien sea de mi especialidad o haciendo algo, yo voy a poder vivir, ¿me entiendes? Esa confianza de lo que tú sabes que puedes hacer con tus habilidades blandas, porque realmente es habilidad, es como tú te puedes posicionar ante una situación, ¿me entiendes? Y tú tienes que de repente poder convencer a otra persona, que de repente en este caso es la que te está contratando, de que vas a poder. Así de repente en ese instante todavía no tengas todos los skills, sino que tengas una parte de ellos, es cuestión de tiempo. Entonces, el yo saber siempre de que tengo el cómo, pero es por mí y no porque de repente estudie un montón de cosas, porque siempre te falta muchísimo por aprender. Entonces, si te pones a escudarte solamente en lo que sabes, te vas a quedar con nervios o con indecisiones. Pero si ya tú sabes la persona que tú eres, cómo te desenvuelves, eso te da confianza y tú dices, aquí o en Pekín, donde me pongan, vamos a darle, ¿me entiendes? Entonces, la confianza en sí mismo y la resiliencia en ese aspecto. Gaby, y creo que escuchándote, más allá de que cada una puede que tú te fuiste al sur, yo me vine al norte y fíjate que hay muchos puntos en común y aportando un poquito a las habilidades, yo te voy a decir algo, a mí nadie me enseñó de habilidades, nadie, creo Igual a que mí. diría que la vida nos enseñó. Hoy tengo la oportunidad, al tiempo de este episodio, de ser facilitadora de habilidades blandas para un programa de mujeres que se están formando en el mundo digital. Y ahí creo que volví a estudiar y dije, wow, esto lo hice sin saber, wow, Sí, esto es necesario para una entrevista. Y que hoy la vida me lleve a enseñar a otras chicas, como siempre digo, más allá de lo teórico, desde lo experiencial de lo que vives, creo que, y vivencial, aportar y claro. vivencia lo que Ujú. tú vives. Mira, hay algo muy interesante, empiezo a preguntarte años, porque la gente cree que, ay, me provoca irme a trabajar a Ecuador, me voy mañana. No, hay un proceso donde tienes que registrar tus papeles, ver formaciones, buscar... y todo ese proceso es un proceso de constancia, de enfoque. Creo que esa es otra de las habilidades, de superar el miedo. Creo que no solamente son habilidades académicas o habilidades técnicas, sino también tener esa capacidad de poder gestionar tus emociones, identificarlas, Y tal. decir vital, es sentir esos procesos, porque de alguna manera tú dices, quería irme a Chile y aquí vamos a pasar a la Gaby, que está, dices, pues estás hablando de Ecuador, pero ahorita me dices que estás grabando desde Argentina. Ya va, calma, ya le vamos a terminar a echar todo ese cuento. Pero es decir, tenía mi plan aquí y el plan aquí, y también hay puntos como que nadie habla, que es la frustración, el decir aquí, o aceptar también, sabes, me tocó estar aquí. Yo nunca me imaginé que iba a vivir en México, nunca, nunca. No fue un país que tenía en mente de emigrar. Y la vida me llevó hasta aquí. Hoy le agradezco mucho porque he vivido situaciones desde la luz, desde la oscuridad y de todo laboralmente y de todo personalmente, pero digo, todo nos conecta. Y por eso es que me encanta mucho Sí. este podcast de conectar. Gaby está en Ecuador, eh, llegas, haces todo este proceso, buscas, consigues trabajo. ¿Dónde consigues trabajo? ¿En Ecuador, fuera de Ecuador, estando en Ecuador? Fuera de ¿Cómo fue? Ecuador. Ah, mira, aquí Fuera, está el punto este es el bueno. punto de enlace. Este es el Sí, punto de consigo. enlace y fíjate cómo va conectando. Tú consigues trabajo, pero cuéntame, la empresa es ecuatoriana, no es ecuatoriana, le tenías que reportar cómo es ese proceso. Bueno, ahí fue mi primer trabajo freelance, sí, oficial, de contratación con una organización, pero bajo un sueldo y listo, o sea, es esto por este tiempo, y fue desde Argentina. O sea, las vueltas, por eso es que contra tú más rápido, y eso no todo, yo sé que es una habilidad que de repente tengo y que es importante trabajarla en caso tal de que no la tengas tan a flor de piel o tan innata, ¿sí? Pero es importante porque es algo que te permite equilibrar tus emociones y también bajar un poco niveles de frustración. Es cuando los planes no se dan como tú quieres, ¿sí?
y que tengas esas ganas de vamos a dar un volantazo. Bueno, y voy por acá, es Argentina, vamos, vamos y vamos a ir viendo. O sea, es Y decir, así fue. Gaby, para entender y poner en orden a esta espectacular historia, de Venezuela te vas a Ecuador, pero en Ecuador consigues de freelance para una empresa argentina. Correcto, correcto. ¡Wow! Entonces yo empiezo a Mire, trabajar para Argentina desde Ecuador. qué cosas, ¿no? Sí, o sea, Sí, que cualquiera dirá, ay, estuvo en Ecuador, y estuvo allí. Eh, ¿Qué habilidad blanda te ayudó como migrante, por ejemplo, a conseguir no solo este trabajo, sí, a conseguir este trabajo, porque de alguna manera era este primer trabajo y que hoy diga, es mi pan de cada día? O sea, si esto no fuese mi esencia, mi ser, yo creo que no lo conseguiría. Creo que, por ejemplo, yo estoy hoy en este podcast, señores, que está maravilloso, conectando con gente maravillosa, porque mi habilidad es comunicar. Yo siempre he hecho un cuento y creo que me di cuenta, ay, no, bueno, aquí hay un talento, o sea, que tú digas, esta es mi exacto. esencia. Ya yo duraba con los podcasts. ¿Qué es esa habilidad que hoy es el pan día a día de Gaby, pero que le ayudó a conseguir ese trabajo? O a otros trabajos. Objetivos también. Evidentemente, Objetivos, planes. comunicacionalmente, también tengo fortalezas innatas a nivel comunicacional, orden muy estructurada y estructurada, tienes que ser estructurado, pero con la flexibilidad suficiente para poder dar cambios rápidos, ¿sí? Entonces, es algo interesante porque con la estructura te puedes hacer un plan, puedes mapear, puedes identificar pros, contras, qué me conviene más, que no, pero si decides tomar ese camino, que puedas tener también la fortaleza y la entereza para cambiar rápidamente para otras oportunidades que se te presenten, ¿sí? Entonces, a nivel comunicacional, evidentemente también hay una fortaleza importante, ¿sí? Y la resiliencia, que es eso, no se dio por aquí, pero lo voy a buscar por otro lado, sigue siendo factor fundamental también en mí, ¿sí? Y por otro lado, orden y no perder foco. ¿Por qué? Porque indistintamente yo iba a Chile, pero terminé en Argentina, pero mi foco siempre fue a lo que llegué, ¿me entiendes? Entonces, de repente eran maneras diferentes, caminos diferentes para alcanzar un objetivo, porque mi objetivo no era llegar a un sitio, realmente ese no era mi objetivo. Yo dije, bueno, necesito estar en un sitio donde yo me sienta bien, donde me sienta cómoda, donde... y empiezas también a ver las diferencias culturales entre los diferentes países, que no es algo menor, es algo mayor, ¿ok? Porque no todo es el dinero, y, no todo es el dinero tampoco. Entonces es como buscar un sitio en el cual te sientas cómoda también para echar raíces, ¿sí? Como decimos nosotros, o sea, tú vas a un sitio y aunque para mí hoy, si le preguntas a Gaby, para mí mudarme nuevamente, o sea, no representa, ya llegas a un punto donde dices, eres del mundo, ¿sabes? Y eso que he mirado pocas veces en comparación de repente con otras personas que le ha tocado pasar por muchísimas otras situaciones, pero llega un punto en que tú sabes de dónde eres, ¿sí? Pero ya cambiar el lugar, ya yo lo como que lo extrapolas y empiezas a también al lugar donde llegues a que tenga la energía conecte contigo, las formas de ser de las personas es importante porque para nosotros somos personas que somos muy unidas en Venezuela, ¿sí? Con conocidos o con desconocidos, nuestras formas de trato, Pásame el eh, WhatsApp, de una. terminas ahí en la fila del supermercado y si la persona al lado te cayó bien, llega y le dice, ay, me caíste bien, pásame tu WhatsApp y terminas ahí el WhatsApp, son íntimos amigos. Yo tengo muchos amigos venezolanos que no conozco personalmente, pero le inspiraba mi trabajo, me decían, es que me caes bien y seguimos comunicándonos y creo que es parte de esa esencia. Gaby, hablando de esencias y qué bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado que emigré a Argentina y trabajé 100% con argentinos. O sea, siempre era como, en el sentido de que me tocó estudiar y trabajar 100% con argentinos. La época que emigré no habían venezolanos, entonces era como de las Todavía, claro. exclusivas venezolanas en la zona. Del momento. Luego del momento, entonces era eso. Vengo a México, donde vivo, todos son mexicanos. Mis trabajos todos han sido con mexicanos. Yo tuve que aprender el lenguaje neutro para entenderme, disminuir las palabras, adaptarme. O sea, porque no dejas de ser tú,
no dejas de ser venezolano, pero te tienes que adaptar. Dando clases hoy, después de 6 años, trato de no sacar tantos modismos, pero sin perder mi esencia. Entonces es bien complejo. Gaby está en Ecuador, pero le toca trabajar con argentinos. ¿Con los ecuatorianos te llegó a tocar a trabajar o vivías en Ecuador, pero tenías que estar Viví trabajando en con Ecuador argentinos? y, ¡Wow! no, y ni siquiera eso. Ya en este punto, la multiculturalidad que manejaba esa organización donde yo trabajé era gigantesca. O sea, realmente yo trabajé con colombianos, mexicanos, españoles, brasileros. Empezar a entender el brasilero que nunca, o sea, el portugués realmente nunca lo había. Portugués. Entonces, con brasileros, con chilenos, ahí empecé a entender porque yo conocía las formas de hablar de diferentes sitios y siempre hay cosas jocosas, ¿no? Asociadas a las formas de hablar de los lugares. Entonces los empecé a entender. Me acuerdo mi primera conexión remota en uno de los proyectos era con argentinos nada más. En ese proyecto en específico era con argentinos y me acuerdo que no les entendía. Yo sentía que tenía un delay de entendimiento. Es algo que me marcó mucho porque yo decía, yo los escucho, pero para entender realmente lo que me dijeron, yo que soy todo rápido, yo sentía que me faltaba rapidez en entenderlos hasta que empecé al oído a entrenarlo en las formas de hablar de ellos y listo ahí. Pero tuve esa oportunidad de la multiculturalidad que es hermoso, o sea, es hermoso las formas de ser, los caracteres, las mismas formas de trabajo, el también que cada uno pueda tener esa templanza de, ok, yo lo hago así, pero tú tienes que entender que tú no estás solo. De repente en Argentina a veces hablan dicen palabras fuertes y es su manera de ser normal. Nosotros también decimos las nuestras en Venezuela muchísimo, pero de Totalmente. repente no las decimos en un ambiente laboral ni en la televisión y aquí de repente hay esa apertura y te choca. Entonces, bueno, hay millones de cosas como esa, millones de cosas. Entonces, yo creo que es la parte también de adaptación y de entender, de respetarnos, ¿sabes? De respetar y buscar ese plano neutro para que todos estemos ok, como tú lo mencionas. Yo voy a salir como con una frase de post motivacional laboral de LinkedIn. Creo que la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad de los países que vienen, cuando tú los miras a todos desde una equidad, diversidad, por eso digo creo que tienes un proceso de adaptabilidad mejor. A mí también me tocó, por ejemplo, estar en un Sí, proyecto entre chilenos, mexicanos y yo venezolana, pero los chilenos pensaban que yo era mexicana, pero yo decía, pero soy venezolana y me decía, pero no pareces venezolana. Y es que yo le digo, es que tienes que entender, o sea, nunca dejar de ser tú. Si usted nos está correcto, escuchando ahorita y sea de la nacionalidad que sea, su país de origen es su madre patria. Nunca y vamos a tener la esencia de nuestro país. Pero como dice Gaby, somos ciudadanos del mundo y hay que permitir. Ni lo mío es más que lo tuyo, ni lo tuyo es más que lo que yo hago, pero es entender los modismos, las formas, la quietud. Algo por ejemplo, en nuestra ciudad hablamos muchísimo, Gaby. O sea, en Barquisimeto. Esa es nuestra esencia como guaros y guaras. Y cuando vengo a trabajar aquí en la Ciudad de México es la quietud en su máxima expresión. Mucha gente me dice, Maru, te veo más relajada, te veo más tranquila. Porque le digo, si no, no me entienden. Y con todo eso me dice, es que usted sigue siendo, usted habla muy venezolana, pero cuando hablo con mis amigos de otros países, estás muy mexicana. Y le digo, es parte de la multiculturalidad. Entonces creo que una total. habilidad es aceptar, más allá de la comida, más allá del modismo, es aceptar que cada uno tiene una forma de ver la Sí. vida. Entonces imagínense, es como también tener ese proceso de adaptabilidad. Y si quieres trabajar, imagínate, estamos hablando de Latinoamérica, pero si te quieres ir más allá, Europa, Asia, en otros países, tener esa apertura. Creo que la apertura Exactamente, esa es es la palabra. como la apertura, el decir, Ujú. tú también perteneces y lo tuyo es tan válido como lo mío. Gaby, Ecuador, luego de Ecuador quiero que lleguemos a este punto ya avanzando en el episodio. ¿Te ha pasado? Te pregunto y si quieres responder, ¿has renunciado
o te han despedido, o has conocido historias de gente que, y si quieres contar y demás, yo después que migré, imagínate, yo voy a contar algo para hacer la intro de esta, La intro. porque quiero tocar esos puntos que nadie toca, o sea, todo el mundo toca el punto de que, ay, emigré y todo bonito y ya han pasado 6 años y estoy en una gran empresa o en un emprendimiento, pero cuando migras, yo me llevé acá en México y que es muy normal que hagan reestructuraciones constantes de las empresas. Me tocó un proceso después de 3 años de estar en un corporativo, una reestructuración de la empresa, era una filial de Costa Rica aquí en México, y me despiden. Y ahí es donde te cae el síndrome del impostor totalmente. Nunca en mi vida duré un mes mal emocionalmente porque tú dices, wow, la investigadora Imaru de 20 años donde tenía todos los proyectos espectaculares, donde estaba en instituciones, vienen en otro, migré en Argentina también súper exitosa y de repente reestructuran, que es algo que escapa de ti y te dicen tenemos que retirarte por una reestructuración. No saben cómo se siente. La primera vez paso a otra empresa y hacen otra reestructuración porque era un startup, o sea, estaba comenzando. Comenzando, claro. Segunda. Ya yo le dije a mi esposo, ¿qué es lo peor que puede pasar en la tercera? Listo, ya no sé. Es como las Exacto. madres, es como las Sí. madres primerizas hablar de la renuncia, perdón, del despido, pero también he renunciado. Y he renunciado y dices, qué inmadurez, ¿sabes? O no lo valoré o no lo llevé. Cuéntame como migrante, Gaby. Y yo hago esta introducción, hoy me río, porque fue hace un año. Vi en Y es estos días, reciente. y es reciente, y me río y digo, wow, es que si no me hubiesen despedido de aquí, no hubiese pasado para este, y si no me hubiese pasado para este. Y creo que la mayor incertidumbre del migrante, para darte justo el pase, Gaby, es, ¿y el dinero? Porque entras con el tema del dinero, estás Claro. solo, estás, ¿quién va a pagar la renta? ¿Quién me va a apoyar? Y demás. Y me ha dado risa porque he tenido periodos como de un mes. O sea, he terminado un trabajo un mes y ya sale el otro. Y este último que llevo también fue así de cerrar y ese, y todos conectan a otro. Entonces, no se preocupe, es parte de la vida. Ya yo digo, Sí. ya llevo el segundo, no quiero el tercero, por favor, pero Evidentemente. sí es parte también de soltar y de esa energía. Cuéntame, Gaby, ¿cómo ves eso como migrante? El tema de renuncias o viste compañeros que por reestructuraciones los despiden, si te han despedido, si has renunciado, si dices, no, me tengo que ir por esto. Cuéntanos un Sí, poquito. sí, mira, no he vivido la experiencia de la renuncia, sí, perdón, de que me despidan, ¿ok? Siempre pienso y soy una persona consciente de que donde esté, siempre sé que es una cosa que puede pasar, ¿sí? Siempre, siempre trato, porque cuando lo tienes presente también es como que evidentemente siempre siento que te va a pegar, siempre, porque mínimo te va a hacer reflexionar, mínimo te va a hacer cuestionarte, eso que te pasó a ti, ese proceso que viviste, yo creo que todas las personas que pasan por eso, en mayor o menor medida, lo viven. O sea, siempre lo vas a vivir porque, y si no lo vivieras, estaría mal, porque es parte del cuestionamiento, estaba en el lugar que era. De hecho, ahorita yo recientemente estuve buscando trabajo, ya te respondo en específico la pregunta, pero recientemente estuve buscando trabajo y me di cuenta de la madurez profesional que tengo ahora, 4 años, de durar ya casi 4 años en la anterior organización donde estuve y renuncié yo. La organización empezó muy bien, una organización muy exitosa, con mucha visión, pero tuvo un desenlace fuerte, sí, o sea, de mucho esfuerzo para todo, físico, mental, emocional. Yo quedé muy golpeada, sí, muy golpeada, y de hecho tuve que tomarme una licencia, un receso profesional. Tuve afortunadamente de mi pareja el apoyo económico, porque no todo el mundo también tiene la oportunidad de hacerlo, sí, eso es importante, y yo afortunadamente lo tuve porque lo necesitaba, ¿sí?
y me trajo muchos procesos de reflexión, muchísimos, Imaru, muchísimos. Y uno de ellos es por qué yo permití llegar al punto en el de quiebre en el que me llegué para poder tomarme esa licencia para poder recuperarme. O sea, no debes permitir llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, hubo una serie de enseñanzas que van muy atado también a las formas de ser, porque hay formas de ser que se prestan más a ciertas situaciones, ¿sí? Si de repente somos personas súper apasionadas, que creemos, que estamos súper enfocadas y que somos codo a codo, mano a mano y salga lo que salga, y pones todo esa por encima de repente del cómo tú te sientes, ¿sí? O por lo menos, o escucharte, o ver qué es lo que está pasando a tu alrededor que estás dejando de hacer. Estás trabajando 12 horas diarias, todos los días, todos los días, todos los días, fines de semana, horas extra, por 6 meses consecutivos, o sea, ¿quién sale bien de algo así, no? Entonces, ahorita que pasé, ya terminé ese proceso, digamos, de receso y volví a buscar trabajo ahorita, lo enfoqué de otra manera, lo enfoqué de otra manera y evidentemente yo siempre tengo como un plan a futuro, ¿sí? Sobre cómo me proyecto y lo que quiero hacer y en lo que voy a estar haciendo en ese transcurso y el momento en el que estoy buscando trabajo es coyuntural, es porque, bueno, ya estoy incorporándome, ¿no? Pero quiero llegar de repente a ciertas metas profesionales en las que voy a ir formándome. Lo vi y las opciones que estuve viendo y evaluando, ya desde una perspectiva más de evaluación, ¿ok? ¿En qué momento estoy yo? ¿En qué tipo de organización me permite a mí llegar al objetivo que tengo más adelante? También entender, porque también recibí, de repente no me echaron, pero sí he recibido, como muchas personas, evidentemente, rechazo de no, 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 bien sea posterior, durante entrevistas o ni siquiera he llegado a entrevistas y tú dices, wow, esto, hay de repente posiciones que Justo. te... Ujú, Gracias, Gaby. Y aquí te voy a interrumpir porque justo, fíjate que aquí le pondría, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente un migrante? Si renuncia, si lo despiden y sobre todo hay como un mito y lo acabas de sacar, o sea, eso cuando te rechazan, o sea, cuando estás en la búsqueda laboral y te ujú. rechazan. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso o cuáles son los miedos que van apareciendo con ese tema del rechazo. Tengo una persona muy cercana a mí que él dice, quiero cambiar de rubro, esta persona, y busca, busca, y no se le da, y le digo, es que el universo quiere que te mantengas en este rubro. O sea, en tu caso, con esa búsqueda laboral, después de ese descanso, desde el punto de vista de la salud mental, que se habla mucho y que creo que debe ser una de las habilidades. ¿Cómo te sentías? Qué heridas emocionales, qué situaciones, qué recuerdos, qué sale en ese proceso? Porque ya dices, bueno, ya va, ya es, ya es la segunda migración, o sea, ya estoy aquí en Argentina, tengo otra vez que buscar trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, mira, cuando te cambia ya su parte física, o sea, tu salud física, estamos hablando, la emocional es una, la mental es otra, la física también es otra, te das cuenta que no estás, pero ese proceso de aprender, y eso es algo que por lo menos yo, mi habilidad no está, digamos, tan limada o tan expedita como de repente otras habilidades que tengo, y es ese hecho de poder soltar en el momento en que tienes que soltar. ¿Sí? Yo creo que a todos nos cuenta, hay personas, y yo las admiro muchísimo, que personas que dicen, no, yo me cambié, no, no me gusta por la razón que sea, no, 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 y sueltas, y yo no, a mí me cuesta, ¿sí? A mí me cuesta, y ese mismo proceso, pero el punto está en tú darte cuenta, más allá de lo que te cuesta es hacer la acción de soltar, es qué otras cosas también te está trayendo como consecuencia, ¿sí? Entonces, ese equilibrio de poder decir, bueno, me cuesta hacer esto, pero de repente mira todas las otras cosas que te están pasando a ti como individuo que no van de la mano con eso y que nada lo vale, nada vale eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, al momento de la búsqueda, ahorita ya después de mi descanso, bien merecido, soy más crítica y empiezas a ver de que hay problemas que son propios de una organización y que no es que son tuyos, porque a veces tú te los haces tuyo y eres como que quieres cambiar el mundo y no. Hay posiciones, hay momentos y siempre hay que priorizarse.
Yo creo que eso es una de las cosas que hay que priorizarse. Em, por ejemplo, tú quieres a veces cambiar el mundo, tú tienes que, yo creo que llega un punto de entender que hay problemas, cuál es el rol que tienes, ¿sí? Y no hablo con esto no dar de más ni nada por el estilo, no, no tiene nada que ver mientras sea dentro de la parte sana y merecida, ¿no? Consensuada, ¿no? No hay problema en sumar más de repente de lo que tienes si ves que se puede, eso no hay ningún problema. El punto está cuando ya no tienes el equilibrio. Yo creo que equilibrio es una palabra clave y más aún en estos puntos y en estas carreras que tienes aún más oportunidades de trabajar de formas remotas o híbridas porque te llegas a esforzar a veces hasta de más y eso fue parte de lo que pasó también. Te esfuerzas de más y empiezas a perder de repente el sentido de lo que tienes que hacer y que también es valioso como tu familia, como un almuerzo en una mesa, las personas juntas de tu familia, o como salir a la hora porque tú también tienes derecho a ir a hacer ejercicio y eso no es que tienes que pedir perdón porque quieres ir a hacer ejercicio, no, o sea, hay un cambio también de estructura mental que tú tienes que fortalecerte a ti mismo como persona y poner los límites que sean necesarios. Es un punto muy importante y fíjate que aquí vamos a profundizar ya casi finalizando nuestro podcast, en nuestro episodio número 1 de hablar un poco de esa transición de migrar, de trabajar y ya es ir en ver, fíjate que ya cuentas el tema de límites, ya cuentas un tema de cuál es el lugar que ocupo en la organización. Gaby, ¿cuáles consideras tú, ya en esta, ya casi terminando este primer episodio, que son las habilidades blandas más importantes que todo migrante interno, todo migrante de país tiene que considerar al momento de esa búsqueda, ese estar en el trabajo, ese antes, durante y después? Y es de esas habilidades, ¿cuáles son aquellas habilidades técnicas que consideras, más allá de la profesión, más allá de que alguien pueda ser ingeniero en Para una cosa o para sistemas, lo que sea, de la otra, que tú digas, mira, sigue reforzando esto en las habilidades técnicas y sigue reforzando o son primordiales estas habilidades blandas? Fíjate, para enfocado en la parte de migración, la comunicacional es vital. ¿Por qué? Y es algo que tiene que hacérsele foco, porque tú vienes con unos modismos, vienes con unas formas de ser, unas formas de expresarte y de repente los otros lugares donde llegas no lo toman bien, lo malinterpretan porque de repente tú vienes con la mejor de las energías, de las ideas y de repente la forma como lo estás diciendo está transmitiendo algo diferente al no conocer cómo se manejan en ese otro país o en esa otra, digamos, comunidad. Entonces, comunicacionalmente tenemos que tener atención, atención, tener cómo lo dicen, cómo lo hacen, qué significa la semántica, la sintáctica, qué significa para ellos el que tú puedas decir esto, o cuando ellos, o lo contrario, cuando ellos te dicen algo, ¿qué es lo que realmente significa para ellos? Para saber si estamos en el mismo nivel de entendimiento o no. Entonces, la parte comunicacional para mí es vital en el tema de lo que es la parte de migración. La resiliencia, como bien lo mencioné, el hecho de conocerte, que es algo transversal, no tiene que ver si estás emigrando o no, porque eso te va a permitir a ti ponerte en primer lugar y poder tomar mejores decisiones, ¿ok? Son puntos sumamente valiosos a nivel también de herramientas. Si estás para buscar trabajo, yo uso mucho LinkedIn siempre, hay muchísimas otras plataformas, ¿ok? Pero la que siempre uso sería en este caso esa, ¿sí? Y algo importante a nivel actual que tiene que dársele visión, y yo estoy metida en el punto de empezar a hacerlo, y es el tema de la inteligencia artificial. Evidentemente eso es algo que llegó hace rato, sí, de repente ahorita hay un boom, justamente porque ya hay la apertura de esas herramientas para la masividad de la sociedad se está usando y ahorita es que tiene como ese boom de relevancia, pero realmente eso viene a ser súper rato. Y eso va a quedarse, y eso va a cambiar y está cambiando y va a seguir cambiando todo lo que es el panorama futuro. Entonces, si desde hoy lo comprendemos de esa manera y podemos empezar a incorporar, no ser reacios e incorporar, ¿de qué forma? Desde una manera crítica.
porque de repente todo lo que se mueve es, sí, me ayuda a hacer los trabajos, me los hace solo, y también que me ayuda, bueno, va a limitar de su trabajo actual a muchísimas personas. Digamos que son los comentarios como que siempre llegan, ¿no? A nivel general. Pero si lo empiezas a evaluar desde un punto crítico, ¿cómo eso me puede ayudar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué realmente es ético? ¿Cómo lo puedo proyectar? Déjame investigar porque va a instalarse en los lugares donde no se ha instalado. Entonces, contra más rápido lo entendamos, lo hagamos parte y vayamos como que explorando todo lo que se puede hacer y lo que no, te va a dar una cabida de futuro mucho más directa porque va a ser, o sea, es proyección, ¿me entiendes? Ya lo ves que se proyecta y se queda. Entonces, contra más rápido vayamos adoptando, digamos, esas herramientas, el cómo usarla, el para qué, cómo puedo sacarle provecho, pues yo creo que es uno de los consejos que también tengo incluso para mí misma. Sí, porque es justamente uno de los puntos en el que yo misma me estoy incorporando. Así que bueno, eso por ese lado. Ay, Gaby, muchísimas gracias. Yo creo que cada plática que tengo con Gaby, cada conversación, de verdad, que echamos cuentos. Previo a esto ya tenemos otro tema para otro episodio. Y eso es lo que nos caracteriza, comunicar. Gaby, para mí ha sido un placer que tú seas la invitada al episodio número 1 de mi podcast Conectarse con Ima, un espacio para conectar, para reconectar y que si usted se quedó hasta aquí escuchando todo este tiempo a Gaby, a mí es porque hay algo para ti que te lleve a reflexionar. Eso es lo que quiero, que a través de las experiencias nos lleven las historias llevan a otras historias. Por ahí yo siempre en cada episodio voy a ir echando el cuento de las historias con cada uno de mis invitados. Gaby actualmente está en Argentina, está trabajando. Gaby, dónde te podemos encontrar? Porque aparte de eso, yo quiero aquí contar algo, Gaby, aparte del área profesional o corporativa, de proyectos, Gaby tiene un emprendimiento. Y Sí, fíjense señor. que no es nada más esto del trabajo corporativo, sino el trabajo de emprender. Pero ya en algún momento hablaremos de emprendimiento. Totalmente, Ya quiero totalmente. hacer como con varios conocidos que tienen emprendimiento, sus diferentes visiones de lo que es emprender. Pero este episodio número 1, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Decidiste emigrar y emigrar varias veces, emigrar de tu ciudad natal, emigrar de tu país, volver a emigrar a otro país y todas esas experiencias hoy desde el amor, desde el reconocimiento, desde la gratitud, son las que te llevan a que esa persona que está allí, porque yo sé que hay alguien allí buscando respuesta, haya sido esa respuesta para conectar con tu ser. Gaby, ¿alguna frase, alguna reflexión que le quieras dar a esa personita que nos llegó hasta aquí a escuchar y que diga, estoy buscando una señal, que te haya en Sí, algún momento ayudado a ti? sí. Cree en ti y arriésgate. Nunca vas a estar 100% preparado para las cosas. Nunca. Ni para emigrar, ni para buscar un nuevo trabajo, ni para cambiar de área, ni para... y algo que ya te esté haciendo en la mente, que te esté revoloteando en la mente, es por algo. Entonces, si de repente no tienes de repente en ese momento la fortaleza de voy a hacerlo, evalúa, pero no lo dejes pasar. Por algo está ahí dando vueltas. Entonces, escúchate, conócete, respétate, ¿sí? Y arriesgate. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, si quieren buscar más de Gaby, pueden buscarla por qué redes sociales, Gaby. Bueno, uso mucho la parte del Instagram, ¿sí? Y me consiguen, yo creo que en todos lados me consiguen como Gaby Nesterovsky. Gaby, Muchísimas gracias. así tal cual como está allí escrito, Gaby Nesterovsky. Gaby Nesterovsky, igual en la descripción de nuestro episodio número 1 lo van a ver. Gracias. Esto fue el episodio número 1, Decidí emigrar. ¿Qué habilidades blandas requiero en el trabajo antes, durante y después con nuestra invitada Gaby Nesterovsky?